Perfecto. Bien, entonces este capítulo de hoy tiene que ver con la magnetoterapia. Ya habíamos visto, ¿cierto?, de que hoy día hay dos métodos terapéuticos basados en los campos magnéticos bien definidos. El biomagnetismo, que trabaja las infecciones, disfunciones y síndromes, y la magnetoterapia, que vamos a ver ahora, que tiene que ver más con la parte traumatológica. Traumatología significa accidentes, golpes, caídas, sobreesfuerzo, y de esa manera uno se lesiona el cuerpo, principalmente articulaciones y músculos, ¿ya? Entonces, la magnetoterapia apuntaría a bajar el dolor o sacarlo derechamente, desinflamar y regenerar tejidos y equilibrar también energías, ¿ya? Como lo vamos a ver en un momento más. Bueno, la magnetoterapia, magneto porque son imanes y terapia, terapia de imanes. Eso es la magnetoterapia. Esta magnetoterapia es una disciplina que engloba dentro de la fisioterapia para el tratamiento de lesiones y enfermedades mediante la aplicación de campos magnéticos. ¿Ya? Eso es como lo principal. Bueno, el fenómeno del magnetismo se conoce desde hace miles de años. Las manifestaciones conocidas más antiguas son las que corresponden primero a los imanes, que se encontraban naturalmente en forma de algunos depósitos minerales como la magnetita. ¿Ya? Entonces, esta magnetoterapia nos va a ayudar a muchos problemas de salud, tanto físicos como energéticos como emocionales. Bueno, veamos un poquito algunos datos. La FDA, este organismo que controla todos los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos y que autoriza o no autoriza ciertos productos, sostiene que la aplicación de imanes no tiene ningún riesgo para la salud y desde el año 78 la FDA acepta la utilización de estos aparatos para atenuar dolores, en especial los causados por fracturas. La NASA, por otro lado, también reconoce la influencia de los campos magnéticos sobre la salud, desde que la investigación espacial puso de manifiesto lo que ocurría cuando los astronautas dejaban de sufrir la atracción de los campos magnéticos terrestres durante un tiempo prolongado. Tras el regreso, los cosmonautas, ¿cierto? Los científicos notaron que sufrían osteoporosis, problemas neurológicos, depresión, y la introducción de los campos magnéticos artificiales a las naves, especialmente, permitió reducir claramente estos fenómenos. Bueno, ahora los astronautas van y vienen, no tienen mayores problemas, porque se ha adaptado estos módulos, estas naves, con este magnetismo que naturalmente tiene la Tierra, que es de medio Gauss. Bueno, sabemos que los campos magnéticos son invisibles a nuestro ojo, pero la NASA ha logrado colorearlos mediante técnicas especiales, obteniendo estas imágenes que ustedes ven acá. ¿Ya? La verdad que las polaridades, estos campos magnéticos son líneas de fuerza que salen de un polo y que van al otro polo. Entonces, cuando nosotros hablamos de campos magnéticos, perdón, cuando hablamos de Gauss, por ejemplo, 1000 Gauss, 3000 Gauss, significa de que estas líneas de fuerza, ¿ya? Son 1000 líneas de fuerza o 3000 líneas de fuerza por centímetro cuadrado del imán, ¿ya? Y que atraviesan tejido blando y duro. Bueno, fíjense que probablemente los chinos descubrieron el magnetismo terrestre, produciendo como resultado tecnológico la invención de la brújula, ¿ya? La manifestación más conocida del magnetismo es la fuerza de atracción o repulsión que actúan entre los materiales magnéticos como el hierro. Y a esto se le llama ferromagnéticos, que son atraídos por los campos magnéticos. En la actualidad, el electromagnetismo es un agente más de nuestros recursos terapéuticos y complemento de las terapias existentes
y nos permite influir en el proceso evolutivo de algunos padecimientos que a veces antes que se manifiesten. Bueno, hay muchos autores, muchos teóricos que han ido construyendo lo que conocemos hoy día como magnetoterapia. Entonces veamos un poquito los antecedentes históricos del magnetismo. El uso de imanes de forma terapéutica existe en diversas culturas a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces Galeno recomendaba el uso de imanes para dolores varios y el estreñimiento. Para Celso, ¿cuántos se llama? Filósofos griegos, atribuían a los imanes propiedades curativas que actuaban como una continuación de la acción de los astros y utilizaba estos elementos para el tratamiento de los enfermos. Él trabajaba en epilepsias, diversas hemorragias y problemas linfáticos. Van Helmont estudió los campos magnéticos sobre la salud, pero además este investigador sostuvo que la eficacia se potenciaba debido al efecto de intenciones mentales positivas del terapeuta que los aplicaba. Y él lo aplicaba en él. Y estas intenciones las conocemos hoy día como comandos bioenergéticos. ¿Ya? Comandos bioenergéticos. Quiero consultarles si están viendo bien la clase, si se escucha bien, si se ve la imagen. Cuéntenme. Sí, Sí, se maestro. ve bien, estamos Ok, claritos. ya, muy Se ve bien, todo y gracias. se escucha bien. Perfecto, muchas gracias, Luis. Marcela, tiene que ver su equipo, algo pasó ahí, salga, entre de nuevo y capaz que se vaya ese problema que tiene. ¿Ya? Bueno, y Freud creía, al igual que Paracelso, que el hombre estaba sujeto a las mismas leyes que gobiernan el universo y mencionó que el hombre también tiene polos tales como la Tierra. ¿Ya? Ahora sí parece que eso. Bueno, eh, entonces, en el siglo XVII, la terapia magnética adquirió un gran desarrollo, ¿ya? El jesuita Kirchner afirmaba que la naturaleza es magnética y realizó experiencias con imanes descubriendo el magnetismo del Sol, la Luna, la Tierra, los animales y las plantas. Fabricó anillos, collares, pulseras con imanes que cumplieron la función de calmar el dolor, equilibrar a las personas que padecían trastornos nerviosos. Fíjense que hasta principios del siglo XVIII solo se empleaba el imán natural, el de magnetita, que es un mineral de la Tierra, que tiene pocos grados, pero aún así funcionaba, versus los imanes de neodimio que nosotros ocupamos ahora en nuestras terapias actualmente. Mesmer, por otro lado, teorizó sobre la existencia de una energía universal, regida por las leyes mecánicas, por medio de sus movimientos relacionaba los cuerpos celestes, la Tierra, los seres vivos, y consideró que dicha energía se hacía sentir sobre los seres vivos por intermedio de los nervios y que tenía propiedades similares a los de los imanes. Utilizaba imanes principalmente a lo largo de la columna vertebral. También utilizaba imanes pequeñitos en determinados casos, ampliando luego sus tratamientos por medio de la magnetización del estanque de agua, donde sumergía a sus pacientes. También magnetizaba los alimentos, las vasijas para contenerlos o incluso la ropa del paciente. Actualmente los avances científicos han permitido que estas observaciones sean desempolvadas y puestas actualmente en práctica para el beneficio de la salud de muchas personas. Halpern, por otro lado, demostró la importancia para los organismos vivos del campo magnético generado por nuestro propio planeta al introducir ratones en jaulas especiales y aislarles de los campos magnéticos terrestres. El resultado es que los ratones se enfermaron rápidamente y en 3 generaciones habían muerto todos víctimas de distintos tipos de hipoplasia. Una disminución significativa del número de células en los tejidos
de los órganos afectados. Bueno, en el año 1958, el doctor japonés Nakagawa acuñó la expresión síndrome de deficiencia de campos magnéticos para definir las dolencias de aquellos pacientes que presentaban síntomas como, por ejemplo, rigidez de hombro, de la espalda alta, del cuello, migrañas, vértigos, insomnio, estreñimiento crónico, desequilibrio en el sistema nervioso autónomo. Bueno, Nakagawa estaba convencido de que tales síntomas se debían a un desequilibrio de los campos magnéticos de los pacientes y de hecho obtenía muy buenos resultados cuando se les sometía a tratamientos con imanes. La NASA, por otro lado, comprobaría más adelante que al abandonar los astronautas el campo magnético de la Tierra padecían la denominada enfermedad espacial, caracterizada por el desarrollo de osteoporosis y deficiencias en el sistema inmunológico. Numerosos investigadores se preguntan si el gran número de nuevas patologías que se diagnostican hoy en día, muchas de ellas articulares, no se deberá a la suma de la disminución progresiva de los campos magnéticos de la Tierra, denunciada por los investigadores japoneses Kawai y Ritake, y la enorme contaminación electromagnética que sufrimos, además del estilo de vida actual que vive nuestra sociedad en todas las funciones biológicas, afirmó por su parte el cirujano francés Ornego, son sumamente sensibles a la influencia de los campos magnéticos. A nivel celular, las membranas celulares, las mitocondrias, intercelulares, las reacciones enzimáticas, los fosfolípidos, el metabolismo basal, todo confirma el concepto de que la vida en la Tierra está sumergida en un mar de fuerzas magnéticas y que la persistencia de vida depende de que esas fuerzas permanezcan intactas. Más adelante, el doctor Bansal, un médico hindú, pionero en magnetoterapia, que es un referente bien importante en el trabajo con los imanes que conocemos hoy día. William Philpott ya trabajó en enfermedades degenerativas con terapia magnética. Albert Robb Davis afirmó, ¿cierto?, que el uso de imanes en la eliminación de células cancerosas en animales trató artritis, glaucoma e infertilidad. Linus Pauling descubre las propiedades magnéticas de la hemoglobina incentivando el uso de la magnetoterapia. Hahnemann, que no tenía nada que ver con los imanes, recomendaba el uso de imanes para diferentes afecciones. Bueno, el paso siguiente fundamental vino de la mano de los trabajos del doctor Meyer, un científico americano, sobre terapias energéticas, terapias polares y la importancia del pH en la salud. Y sobre todo con el descubrimiento por parte del doctor Isaac Boyce, el par biomagnético en el año 88. Una concepción nueva que supone un paso adelante en lo que hasta ahora se conocía sobre el uso de imanes y su colocación y su relación con el pH. Y es que con la colocación de los polos positivos y negativos de imanes de una potencia determinada, 1000 Gauss, en puntos específicos del organismo interrelacionados entre sí, Gois ha conseguido aumentar los beneficios de los campos magnéticos en un amplio rango de enfermedades y conseguir resultados contundentes. Y de esa manera, a través del tiempo, se van haciendo aportes de diferentes teóricos hasta lo que conocemos hoy día, ya la magnetoterapia y el biomagnetismo. La terapia de imanes se conoce desde la antigua China, pero fue en el siglo XIX cuando tiene su origen en lo que conocemos hoy día la magnetoterapia. La magnetoterapia es una terapia física que favorece la recuperación de afecciones musculoesqueléticas. Este tratamiento habitual desde hace ya años en las clínicas de rehabilitación y entre los fisioterapeutas
Tiene como efectos principales la reducción de la inflamación, la disminución del dolor y la regeneración de los tejidos. Así que es perfectamente posible regenerar cartílagos, regenerar los meniscos, regenerar las articulaciones y cualquier parte del cuerpo mediante la aplicación de imanes. En conjunto, ¿cierto? Con el par gen de biomagnetismo para regenerar, activar células madres. Con comandos bioenergéticos podemos hacer muchas cosas hoy día con los imanes. Eso sí, que hay que hacer varias sesiones, ya hay que tener paciencia y de esa manera se va logrando la recuperación en los pacientes. Los beneficios de la aplicación de la magnetoterapia eh, para el tratamiento de enfermedades degenerativas como la artrosis y la osteoporosis se vienen utilizando desde hace siglos, ¿ya? La magnetoterapia, en realidad, la palabra magneto significa imán y tiene su origen en la ciudad griega de Magnesia, donde había una explotación de óxido ferroférrico, material magnético que usaba como materia prima. Los primeros documentos que hablan del uso de imanes como terapia están fechados en el año 2500 antes de Cristo en China. Imaginas, a los 2000 de ahora vamos como a 5000 años más o menos. Todo apunta a que los comienzos de la magnetoterapia empezaron con el uso de polvos magnéticos en forma de cataplasmas, enemas o pastillas, siendo los primeros especialmente efectivos en los tratamientos de heridas. Bueno, esto es antiquísimo, ¿ya? Pero ha tenido como un gran renombre ahora en estos tiempos que estamos viviendo, ¿ya? Estas cosas han ido quedando ahí en el tiempo, producto de la farmacéutica, de los medicamentos, de la medicina tradicional. Eh, pero esto siempre ha estado y también ha ido creciendo, se han ido desarrollando. En Argentina hay varios investigadores que han ido avanzando en el uso de la magnetoterapia. Bueno, el mismo doctor Goich y su familia Goich en México continúan investigando y ampliando el tema del biomagnetismo. Y también hay otros, diríamos, teóricos, ya profesionales de la salud que han continuado avanzando en lo que es el biomagnetismo. Hoy día hay muchas técnicas que se están utilizando, un poco más complejas, pero que complementan muy bien al principio del par biomagnético, ¿ya? Se va desarrollando, todo va creciendo, nada es estático. Hay una persona que en un momento descubre algo, después otros lo van expandiendo, lo van desarrollando, lo van comprendiendo mejor, y hay nuevas aproximaciones y nuevas maneras de trabajar. Eso es natural en cualquier eh, especialidad, diríamos, ¿ya? Bueno, los primeros pasos de la magnetoterapia que conocemos hoy día, como decíamos, a partir del siglo XIX, cuando la magnetoterapia empieza a desarrollarse de una forma verdaderamente útil desde el punto de vista sanitario. Maxwell, otro de los padres de la magnetoterapia, descubre las propiedades de los campos magnéticos que dio origen a la teoría de los campos electromagnéticos. Además de los científicos que acabamos de nombrar, Faraday, Hertz y Gauss, también fueron los que con sus investigaciones propiciaron el desarrollo de la magnetoterapia como terapia eficaz para patologías como osteoporosis, reumatismo, tendinitis, fracturas y todo tipo de procesos inflamatorios. Al día de hoy, numerosos estudios confirman la efectividad de la magnetoterapia como tratamiento para multitud de patologías relacionadas con el aparato musculoesquelético. Por esa razón, hay que aprenderse bien cuáles son los principios del biomagnetismo y cuáles son los principios de la magnetoterapia para que ustedes puedan combinar y ver cuándo se necesita aplicar biomagnetismo y cuándo magnetoterapia y cuándo se combina, ¿ya? Eso también es importante saber qué es lo que hace cada uno,
cuáles son los beneficios de cada uno, en qué momento los voy a aplicar. Bueno, hay otro antecedente también, 4.000 años antes de Cristo, las antiguas poblaciones indias dejaron evidencia de tratamientos terapéuticos a través de piedras magnetizadas, o sea, las magnetitas. Paralelamente, en la misma época en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, aprobó el primer dispositivo enfocado en el tratamiento de pacientes con retraso en la consolidación ósea. Este fue el punto de inflexión que condujo a un aumento continuo en los estudios científicos sobre esta terapia física, aplicándola desde los trastornos del cartílago y los ligamentos hasta tratamientos para neuropatías y úlceras. Bueno, ¿qué más? Bueno, hoy día en realidad hay innumerables investigaciones cualitativas, cuantitativas, que han hecho distintos investigadores como químicos, físicos, médicos, etcétera, que han estudiado la aplicación de imanes, principalmente de la polaridad negativa, en el ámbito de la salud. Y todos son concluyentes que realizan un efecto positivo en el mantenimiento y en la recuperación de la salud. El doctor Williams Paulux sostiene que los campos magnéticos afectan y ayudan a la membrana de las células que se recuperen y deja entrar nutrientes que ayudan a eliminar los desechos y las mismas. Esto facilita su recuperación y así las células consiguen restaurar de una manera más óptima posible. Bueno, la Tierra es un imán, ya lo veíamos en la clase número 1, ¿cierto? Y se puede considerar como un dipolo magnético. Hay carga negativa, una carga positiva. En el medio, en la línea ecuatorial, está más equilibrado el campo magnético y la intensidad de trabajo de este imán natural que es la Tierra es medio Gauss. Nosotros necesitamos ese medio Gauss para poder existir. Y por eso que los imanes realmente nos ayudan, ¿ya? A recuperar y mantener nuestra salud. Bueno, hay una serie de complementos, de interacciones, de correlaciones entre distintas técnicas como la medicina china, por ejemplo. Ellos hablan del yin y el yang. Las polaridades también son negativo-positivas, yin y yang, ¿ya? También pueden trabajar en los meridianos, en los puntos de acupuntura, en los puntos de reflexología. Bueno, el ser humano, así como la vida en este planeta, las plantas, los animales, existimos en un campo magnético, el de la Tierra. Toda la vida responde al campo magnético de la Tierra. Bueno, ¿qué más hablar? Ya habíamos hablado un poco de las polaridades que son diferentes. El polo negativo, negro, ¿cierto? Eh, Produce un efecto alcalinizante, equilibra el pH, oxigena los tejidos, reduce la inflamación, calma el dolor, induce el sueño, regula el pH y también equilibra el sistema nervioso central. Mientras que el polo positivo eh, es útil más bien en los huesos, en las articulaciones, ¿ya? Bueno, la capacidad de trabajo de los imanes se mide en Gauss, ¿ya? Por ejemplo, hay imanes de baja densidad que van de los 500 a los 900 Gauss. Principalmente se utilizan en plantillas magnéticas, antifaces, cintas, en auriculoterapia, en algunos puntos de acupuntura, puntos de reflexología. Mientras que los imanes de densidad media van entre los 1000 y los 3000, que se emplean fundamentalmente en biomagnetismo, y sobre 3000, 3500, 4500 imanes de alta densidad se ocupan en magnetoterapia. Bueno, los efectos de los imanes negativos en realidad son muchos. Ya realmente el polo negativo es el que más beneficios tiene al aplicarlo.
El polo negativo realiza la función similar a la acupuntura que se denomina dispersión. Modificación del terreno biológico que sostiene los microorganismos de tipo patógeno, incrementa las defensas ante las infecciones, disminuye el desarrollo de patógenos, ayuda en la oxigenación de los tejidos, disminuye la inflamación, las infecciones y los edemas, alcaliniza, normaliza el pH, aliviando los síntomas resultantes de las condiciones ácidas. Se originan reacciones alcalinas debido a la disminución de iones de hidrógeno, por lo que un tratamiento adecuado permite restablecer el estado de balance necesario en los tejidos con excesos de ácido. El dolor y otros síntomas que son el resultado de infecciones, estados ácidos, inflamaciones, déficit de oxígeno, todas estas condiciones se mejoran con la aplicación del polo negativo. El polo negativo disuelve los cristales de diversos tipos, ácido úrico, ¿cierto? Eh, Reducción de los depósitos de calcio en articulaciones artríticas, disminución de los niveles de iones de calcio anormales, ayuda a disolver coágulos y trombos, disminución y en múltiples ocasiones desaparecen algunos tipos de tumores, reducción de la hiperactividad de los órganos, contracción cuando existe expansión anormal, vasoconstricción de drenados de fluidos acumulados, reducción de la sangre en heridas pequeñas, ligeras, atracción de los glóbulos rojos y blancos en zonas tratadas por imanes, mejorando la oxigenación de los tejidos y reduciendo las infecciones. Mientras que el polo positivo es más reducido su aplicación, se puede aplicar en fracturas, en problemas de osteoporosis, de osteopenia, también produce vasodilataciones cuando es indicada, ¿ya? Para fortalecer los tejidos débiles, músculos, ¿ya? También se puede ocupar el polo positivo. En biomagnetismo siempre van los dos, siempre va negativo y positivo de la mano, ¿ya? Bueno, entonces los imanes se pueden usar como una terapia preventiva o una terapia, digamos, curativa en el fondo. Bien, entonces, una vez que hemos hecho esta introducción, les voy a presentar los protocolos que se conocen hoy día para ir trabajando con ellos. Bien, vamos entonces con los primeros protocolos de tratamiento en magnetoterapia. A ver, perfecto. Bueno, estas líneas de fuerza que salen en las polaridades negativa o positiva, las líneas de fuerza del imán alcanzan hasta los vasos sanguíneos. Los imanes generan un flujo magnético. La aplicación de imanes provoca un estímulo sobre los receptores nerviosos periféricos que desencadenan una acción refleja sobre los órganos y funciones internas. La clave del tratamiento es alcanzar el equilibrio del sistema parasimpático. Por otro lado, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Ok. Entonces, ok. Estamos viendo acá. Ah, ¿qué pasó? Veamos. A ver.
Bueno, la aplicación básica en magnetoterapia, básica, es poner un imán negativo negro donde tienes un problema, un dolor, una inflamación. Si te duele el hombro, te lo pones en el hombro. Si te duele la articulación de la cadera, te lo pones en la articulación de la cadera. Si te duele una rodilla, te lo pones en la rodilla. O sea, acá no hay testeo, no hay nada. Simplemente donde tienes un dolor, una inflamación articular o muscular, te pones un imán de polaridad negativa negra por unos 20 o 30 minutos, un imán sobre 3000 Gauss en la zona lesionada o comprometida. Sabemos que en magnetoterapia el 90% de las aplicaciones son con el polo negativo y solamente un 10% con el polo positivo. Ok, entonces si me duele el hombro, me coloco un imán de polaridad negativa en el hombro, ¿cierto? Me lo sujeto con cinta masking tape, me lo pongo de 20 a 30 minutos ahí y hago tres cosas, tres comandos bioenergéticos, mentales o en voz baja. Lo primero que digo es, libero emociones atrapadas de esta zona. Ahora, libero. Porque las emociones están en todos lados y sabemos que somatizan dolores, somatizan como dolores en zonas típicas del cuerpo que tienen que ver con el tipo de emociones que yo estoy generando. Y luego digo, disminuir dolor a cero, disminuyo dolor a cero. Y luego digo, fortalezco esta zona al 100%. Fortalezco este hombro, esta articulación del hombro al 100%. ¿Saben por qué? Porque detrás de cada dolor hay emociones atrapadas y hay que liberarlas. Disminuimos el dolor con un comando bioenergético. Y tercero, fortalecemos la zona. Las zonas del cuerpo que se comprometen, que se malogran, que tienen problemas, es porque están débiles, por alguna razón. Entonces hay que dar la orden que se fortalezca. Entonces todos estos comandos bioenergéticos ayudan, junto con el trabajo real y efectivo de los imanes, ayudan en muchos temas. ¿Ya? Ok. Bueno, antes que comencemos con los protocolos, les cuento que es muy importante la intención. La intención es muy importante. O sea, la mente, intencionar. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Para qué pongo este imán? ¿Qué es lo que yo quiero que haga? ¿Ya? Entonces, nosotros podemos encontrar muchas cosas en el campo áurico. Podemos encontrar bloqueos, podemos encontrar roturas del aura, podemos encontrar órganos debilitados, podemos encontrar acúmulos de estrés, de emociones atrapadas, de pensamientos de basura. Entonces, mediante intenciones, órdenes mentales, yo libero, desbloqueo, corto, saco, transmuto algo. Y cuando voy a colocar los imanes en biomagnetismo, también tengo que dar una orden diciendo despolarizo, este par ahora. Siempre cuando tú le pones la mente, la intención, el trabajo de los imanes es más efectivo de lo que todavía es. Entonces la intención es importante, la intención tiene que ver con la mente, con la certeza, con la intención, ¿cierto? Con la seguridad. Es muy importante. En bioenergética debemos aplicar la intención y la imaginación para enviar las órdenes de que se logre lo que intencionamos. Al conjuntar la intención y la imaginación lograremos nuestros objetivos, ayudando a nuestros pacientes a curarse de sus temas. La atención carga la energía. O sea, ¿dónde voy a poner, dónde voy a mandatar este mandato? Y la intención, que es desbloquear, liberar, etcétera, la intención transforma cualquier cosa sobre la que dirijamos nuestra atención. Cobrará fuerza, la intención por su parte desencadena la transformación de la energía y la información. La cualidad de la intención sobre el objeto de la atención organizará una cantidad infinita de sucesos en el espacio-tiempo para producir el resultado que nosotros esperamos. Bueno, eso sería en cuanto a la intención.
Bueno, también había acá algo de los comandos bioenergéticos. A ver dónde quedó esa. Esperemos un poquito. Vamos a ver. Bueno, pues lo veo. Vamos a ver entonces nuestro primer protocolo de magnetoterapia. Este protocolo, ¿se está viendo el protocolo? ¿Sí? No, No, no no, se ve. ya. Ahora, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, este protocolo de magnetoterapia se llama protocolo articulaciones o protocolo de fascias. ¿Ya? Esos son los nombres que tiene este protocolo. Ok. Este protocolo sirve para cualquier, digamos, o sea, para dolores en la parte de las articulaciones. Esto alinea la fascia, toda la parte estructural del cuerpo, alineamiento, estiramiento de la columna, equilibra las energías y es muy útil para la fibromialgia, ¿ya? Y los dolores miofaciales, muy útil, ¿ya? Entonces, esto equilibra el cuerpo completo. Colocamos imanes de polaridad negativa en la articulación del hombro, del codo, de la muñeca, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, del lado derecho, y positivo en contacto con el cuerpo, positivo rojo, del lado izquierdo. Entonces, esto hace muy bien a todo lo que es las articulaciones y los músculos. También es bueno para la artritis, para la artrosis, los dolores musculares. También es muy bueno en los bloqueos de crecimiento de los niños. Se supone que los niños entre los 12 y los 14 años tienen que crecer porque tienen que ser adultos. Hay un crecimiento natural en esa etapa de la vida y hay a veces que los niños se bloquean y no crecen producto de traumas emocionales o de heridas emocionales de la infancia, ¿ya? Como heridas de abandono, de rechazo. Entonces, se colocan estos imanes acá y enviamos un comando bioenergético que se desbloquee emocionalmente, mentalmente, energéticamente el bloqueo del crecimiento corporal y se fortalece el crecimiento corporal con base a la genética de los padres, a un crecimiento normal de salud para las características de ese niño. Además, también eh, activamos la producción y distribución de hormona del crecimiento en el cuerpo de ese niño. O sea, tienen que hacer por lo menos unas 3 sesiones seguidas y luego hay que esperar un mes, ¿cierto? Ver cómo va el crecimiento y así, ¿ya? Y esto puede ayudar en ese aspecto. Obviamente esto es para los niños, o sea, si nosotros nos quedamos chicos ya nada que hacer, o capaz que resulte. Aquí pregunta una participante, dice, y en caso que tuviera problemas de artrosis localizado en un solo lugar, ¿se debe poner los imanes en todo el cuerpo? Sí, también se puede colocar localizado, por supuesto que sí, ¿ya? Como gráfico se nos está mostrando, sí. Lo que pasa es que si tú tienes muchos problemas de la cintura para arriba, colocas la cintura para arriba. Si tienes muchos problemas para abajo, colocas de la cadera, la rodilla y el tobillo, ¿ya? O lo pones completo. En todo caso, para la artritis y la artrosis hay otros protocolos de magnetoterapia. Bueno, una vez que tú pones todos tus imanes de esta manera, haces un comando bioenergético y dices, aumentar en todas las articulaciones, separación, movimiento independiente, energía, espacios vacíos entre las articulaciones, balance muscular, integración, aumentar el reconocimiento y aceptación, aumentar la flexibilidad, eliminar la desigualdad de todas las articulaciones, aumentar el equilibrio
liberar emociones atrapadas, mentalmente o en voz baja. Aquí hay un comando bioenergético para tratar cualquier articulación. Si te duele la articulación de la rodilla, si te duele la articulación del hombro, si te duele la articulación del codo, te pones un imán de polaridad negativa ahí en esa zona media hora y haces este comando bioenergético. Aumentar el pH alcalino, iones negativos, campos electromagnéticos negativos, aumentar la hidratación, nitrógeno, carbono, oxigenación, glucosa, hormona del crecimiento para todos los músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílagos y todas las mitocondrias de las células. Eliminar la dureza, rigidez, dolor y molestia, restablecer los espacios entre las articulaciones, adecuar la energía intrínseca que separa estos espacios, reducir la resistencia de las uniones nerviosas, de los nervios vasculares, del tejido conectivo, eliminar estancamiento, bloqueo, congestión, inflamación, fermentación en el sistema linfático, eliminar el exceso de calcio y minerales en las células, moléculas, átomos y partículas cuánticas, de músculos, tendones, ligamentos, tejidos, cartílagos, huesos, órganos, sistemas y estructuras. Este comando bioenergético articulaciones es para cualquier articulación comprometida del cuerpo. Puede ser tratada y mejorada con este protocolo, incluyendo la artritis, incluyendo la fibromialgia. Este comando bioenergético es para cualquier dolor muscular en cualquier parte del cuerpo. Sabemos que hay un montón de músculos en el cuerpo, los músculos de la espalda, de los hombros, de la zona lumbar, abdominal, de los brazos, de las piernas, etcétera. Donde te duela el músculo, te pones un imán negativo media hora y haces este comando bioenergético. Eliminar traumas repetitivos y emociones atrapadas, fortalecer el sistema linfático y eliminar bloqueos, estancamientos, fermentaciones, infestaciones, inflamación en ganglios, canales, conductos y centros linfáticos, eliminar debilidades vasculares, eliminar sobrecalcificación, sobremineralización en todas las células, moléculas y átomos y partículas cuánticas de músculos, tendones, ligamentos y tejidos. Eliminar cicatrices, adherencias, hematomas y sangre coagulada. Eliminar la falta de balance muscular, falta de integración. Eliminar rigidez, entumecimiento, pesadez, dureza, tensión, tirantez, dolor, sobrecompensación, flojedad. Eliminar ácido láctico, eliminar ácido úrico, realinear todas las partes del cuerpo y eliminar las desigualdades. ¿Ya? Les recomiendo que estas cosas las tengan en unas tarjetas plastificadas, las tengan listas para ocuparlas cuando sea necesario, ¿ya? Y no anden buscando, eh, sino que hay que tenerlas listas para ocuparlas en el momento preciso. Aquí alguien pregunta, ¿el imán negro puede permanecer más tiempo, por ejemplo, un día en el cuerpo? Sí, no hay problemas, ¿ya? Toda una noche o todo un día sí se puede poner. Ok. Este es un comando de eliminación de fatiga o cansancio, pero para la fatiga y el cansancio de las convalescencias, o sea, de los enfermos que han estado postrados en una cama una semana, 15 días, un mes, producto de una enfermedad, ¿cierto?, que lo ha mantenido así, o una infección por virus o bacterias, en donde el cuerpo queda muy débil y la persona da como 2 o 3 pasos y se cansa, pero producto de esa situación. Entonces, en ese caso, tú puedes hacer, por ejemplo, este protocolo de magnetoterapia y mientras haces este comando de eliminación de fatiga y cansancio. Y decimos, aumentar hidratación, oxigenación en músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílagos, todas las células y mitocondrias. Elimina el calcio excesivo en las células que impide la hidratación de los tejidos blandos del cuerpo. Eliminar la fusión de órganos, memorias de órganos de otras vidas, tiempo y espacio. Eliminar el estancamiento y bloqueos que impiden la hidratación y oxigenación adecuada del cuerpo.
aumentar la desintoxicación celular, eliminando excesos de calcio, de células muertas, parásitos muertos, desechos de parásitos, sustancias en descomposición, eliminar las sensaciones de agotamiento de los músculos, de los nervios, del sistema nervioso central. Se fortalece el sacro y el coxis, elevamos la energía del sistema nervioso central al 100%, fortalecemos la glándula pineal al 100%, enviamos la energía mental que está en los músculos a otros universos, fortalecemos el chakra raíz al 100%, conexión con la madre tierra al 100% y fortalecemos cuerpo, mente y espíritu. Y dejamos los imanes que hagan su trabajo. Y estos comandos en el bioenergético que también hagan su trabajo en el cuerpo del paciente. Acá preguntan, ¿cuánto tiempo se debe hacer el tratamiento para regenerar las articulaciones? Mire, la terapia, la magnetoterapia siempre se trabaja en paquetes. La magnetoterapia siempre se trabaja en pack, de 4 o 5 sesiones. Ese es un paquete para poder solucionar algún problema de salud. Si andas bien con ese, fantástico. Si tú ves que te falta, puedes comenzar con otro medio paquete o un paquete entero de magnetoterapia. Hasta que vayas viendo los resultados. Tienes que ir evaluando sesión en sesión. ¿Ya? Evaluando dolor, evaluando inflamación y también evaluando de que tú movilices, ¿cierto? Tu articulación, no sé, la mano, el codo, la rodilla, la parte en que te hayas lesionado. Evaluando su función. ¿Ya? Su funcionamiento. ¿La acupuntura puede hacerse de manera simultánea? No. O haces la acupuntura o haces la magnetoterapia, ¿ya? Son dos métodos diferentes, ¿ya? La acupuntura es más energética, donde tú estimulas los meridianos, los canales, mientras que los campos magnéticos funcionan, bueno, también funcionan a nivel energético, pero más bien a nivel fisiológico, a nivel de tejido, de célula, ya de órgano. Sí, diferentes. Ok, vamos acá. Bueno, este protocolo y los imanes se pueden usar todos los días. Bueno, siempre que tú tengas una inflamación, un dolor, los puedes usar hasta que soluciones el problema que estás trabajando. ¿Ya? Sí. Si tú necesitas 5 días, 7 días, 10 días, esa es la cantidad de días que tienes que estar utilizando tus imanes. ¿Ya? Bueno, los imanes desinflaman, disminuyen el dolor, pero también es bueno que la persona que tiene algún problema en alguna articulación también haga un pequeño ejercicio de movimiento, ya para que la función de esa articulación vaya de a poco fortaleciéndose. Ya, eso es importante. Bueno, acá tenemos otro protocolo de magnetoterapia que se llama protocolo terapéutico o analgésico. Aquí se colocan imanes intercalados negativo, positivo, tantos imanes como el tamaño de espalda que tenga la persona. Estos campos magnéticos se colocan así para el manejo del dolor, ¿ya? Por eso analgésico. Dolor en la espalda alta, media y baja o dolores en las vértebras, en la columna vertebral y también dolores internos de los órganos internos del cuerpo. Entonces, este protocolo se usa para dolores intensos, generalizados, se usa mucho en artritis y artrosis, escoliosis, fibromialgia, dolor de espalda crónico, ¿ya? También se usan las hernias discales, en lumbagos, tortícolis, en mala circulación de las piernas, sanguínea, ¿ya? Y también vía plexo nervioso de la columna vertebral, también van a parar a los pulmones, al corazón, a la vesícula, el hígado, el páncreas, intestino, vejiga, riñones, cuando hay dolores de tipo espasmódicos, ¿ya? La evolución de la terapia se conoce a través de la observación y entrevista con el paciente, sí.
Cada vez que uno hace un trabajo, cuando aplica un protocolo de magnetoterapia o un comando bioenergético, tenemos que esperar 24 horas, o sea, al día siguiente. ¿Cómo respondió el paciente al tratamiento? ¿Cómo va disminuyendo el dolor? ¿Cómo va desinflamando? ¿Cómo va recuperando la movilidad de su articulación? Cuando uno parte con la terapia de magnetoterapia, siempre tenemos que evaluar el nivel de dolor que la persona llega con la escala del 1 al 10. 1, no hay dolor; 10, hay mucho dolor, intenso dolor. Entonces le preguntamos al paciente, a ver señora, cuénteme, si usted tuviera que ponerle un puntaje, ya una nota del 1 al 10 a su dolor, ¿cuánto cree usted que podría tener? Y la señora dice 9. Ok, es un dolor grande. Aplicamos la magnetoterapia, ¿cierto? Y bueno, seguramente ahí va a reducir el dolor unos par de puntos, pero al día siguiente, en la sesión siguiente, le preguntan de nuevo y capaz que la persona diga 5. Entonces ya está resultando el tratamiento de magnetoterapia. Y en la siguiente sesión quizás diga 3 y en la sesión siguiente quizás diga que no tiene dolor. Siempre hay que ir evaluando, ya de sesión en sesión. Eso es importante, ¿ya? No se trata de colocar imanes automáticamente. Ahí tenemos que evaluar el trabajo que hicimos, si ese protocolo resultó o no. Y si no resultó, lo cambio por otro protocolo, ¿ya? O quizás haya algún par biomagnético, entonces ya tengo que aplicar biomagnetismo. O quizás haya un problema ahí emocional, energético, quizás tenga que aplicar bioenergética. Las terapias no se trabajan por separado. Siempre hay que integrar un poco de una, un poco de la otra, según la necesidad del paciente. No, 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 nosotros no cobramos por el biomagnetismo, por la magnetoterapia, por la bioenergética, sino que todo se integra en el momento que corresponda, dependiendo de la temática que estamos trabajando. ¿Ya? Bueno, las contraindicaciones de la magnetoterapia son el embarazo, no colocar imanes cerca del útero, no colocar imanes cerca donde está el marcapaso, ¿ya? Cosas de ese tipo. Esas son como las principales articulaciones, o que la persona sea alérgica a los materiales de los imanes. Pero esos son casos muy aislados, ¿ya? También puede pasar de que una persona sea altamente sensible a los campos magnéticos y le afecte eso un poco y se maree, ¿cierto? Pero también esos son casos bien aislados. Ya en ese caso se colocan los imanes justos y precisos, ya por menos tiempo, en esos casos. Bien. Algunos protocolos de magnetoterapia tienen comando bioenergético y otros no. Aunque ustedes pueden hacer sus propios comandos bioenergéticos dependiendo de lo que estén trabajando. Acá tenemos el mismo, pero todos en negativos al medio de la columna. Estos imanes se ponen en la camilla y luego el paciente se recuesta, ¿ya? Todos se ocupan entre 20 y 30 minutos. Este protocolo es del sistema nervioso central y periférico, así se llama, y apoya principalmente al sistema nervioso central. La corteza cerebral, las meninges, el líquido cefalorraquídeo, la columna vertebral, todos los plexos nerviosos, todo lo equilibra. Yo uso harto este protocolo, harto, en casi todos los pacientes, ¿ya? Acá tenemos un protocolo para trabajar los chakras, ¿ya? El paciente se tiende en la camilla, colocamos un imán negativo en cada uno de los chakras. Esto es para alinear y equilibrar los chakras en 5 minutos. Y luego hacemos este comando bioenergético. Fortalecemos todos los chakras para que estén fuertes, abiertos a nivel óptimo, limpios, girando adecuadamente, equilibrados, centrados y estables, sin influencias externas, al 100% el potencial. Este protocolo se llama drenaje linfático.
¿Ya? Acá me preguntan cómo funciona con los trastornos alimenticios y el TDA. Bueno, estas propuestas de magnetoterapia y de bioenergética son para cualquier problema de salud, ¿ya? Ya sea físico, emocional, energético o mental. Los trastornos alimenticios tienen mucho que ver con la parte psicológica, con la parte emocional, y lo primero que hay que hacer es una terapia de bioenergética, de emociones atrapadas, de pares emocionales, lo mismo el TDA, ¿ya? Todo es potencialmente tratable, todo es potencialmente tratable. Bien, aquí les comparto entonces el drenaje linfático. Esto es para problemas linfáticos, edema, retención de líquido, inflamación de tejidos, activar la circulación linfática, remover acúmulo de toxicidad en áreas claves del cuerpo. Colocamos un imán de polaridad negativo ancho en la altura de la clavícula, otro en el plexo solar y otro en la altura del pubis, a la altura de la ingle. ¿Por qué? Porque ahí están los principales centros linfáticos del cuerpo, ¿ya? En la imagen a la derecha abajo vemos el aparato linfático completo que se asemeja un poco al sistema circulatorio, pero aquí circula la linfa. Además, esos puntos rojos no son imanes de polaridad positiva, sino que son puntos donde convergen los centros linfáticos. En general, hay nódulos linfáticos, se llaman esos puntos rojos, están en el cuello, están en la axila, están en el codo, están en la ingle, están en la rodilla, están en el plexo solar, y esos son los que encargados de limpiar el cuerpo de cualquier basura, radicales libres, gérmenes patógenos. El sistema linfático limpia toda la basura que nosotros le metemos al cuerpo, ¿ya? Una vez que colocamos estos tres imanes de polaridad negativo, que son anchos, por lo menos de unos 50 milímetros de ancho, independiente de la cantidad de Gauss que tenga, porque la idea acá es cubrir más área, hacemos el comando bioenergético. Fortalecemos el sistema linfático, eliminamos bloqueo, estancamiento, fermentaciones, infestaciones, inflamaciones en ganglios linfáticos, linfa, canales, conductos, centros linfáticos y fortalecemos todo al 100%. Y los imanes van a hacer su trabajo junto con la orden bioenergética que ustedes le dieron al cuerpo. Estos imanes van entre los 2500 y 3500 Gauss aproximadamente, no tanto, la verdad. Acá tenemos el retorno venoso. Este protocolo de magnetoterapia sirve para la mala circulación de las piernas, varices, úlceras varicosas, vasculitis, trombos. ¿Ya? Entonces colocamos dos imanes de polaridad positiva detrás de la rodilla, en el hueco popliteo se llama eso, dos imanes pequeños negativos en los maléolos, en el tobillo, en los maléolos internos, y un imán positivo en la planta del pie derecho y un imán negativo en la planta del pie izquierdo. Para que estos imanes hagan un campo electromagnético y activen la circulación de las piernas. Se colocan ahí por 20, 30 minutos, se hacen 3 sesiones, se evalúa y luego podemos acceder a 3 sesiones más, día por medio. Un día sí, un día no. Y luego se hace este comando bioenergético. Eliminar debilidades vasculares, enderezar las venas retorcidas, reducir diámetro de las venas agrandadas, fortalecer entre venas de la ingle y venas de los tobillos, alinear las piernas y venas, liberación de emociones atrapadas, disminuir la eliminación de residuos producto de las venas, reducción de factores bioquímicos, liberación de emociones atrapadas y miedos, fortalecer las capas de la piel y fortalecer todo al 100%. También se le debe indicar al paciente que ponga los pies en alto, como a 45 grados más o menos, en la tarde-noche,
mientras esté en tratamiento para ayudar también a que se vayan descongestionando las piernas. Bueno, esta imagen que ustedes ven acá se trata de meridianos, de canales de energía que están en todo el cuerpo, de arriba abajo, de abajo arriba. Y estos meridianos, la mitad de ellos nace en los dedos de la mano, ¿cierto? En el dedo pulgar está el nacimiento del meridiano del pulmón, en el dedo índice el intestino grueso, en el siguiente dedo el maestro del corazón, en el siguiente el triple calentador y en el meñique hay dos meridianos, uno se llama intestino delgado y el otro se llama meridiano del corazón. Están en ambas manos, entonces aquí está la fundamentación de por qué es bueno el método Bansal de las manos o de los pies. Colocamos un imán negativo en la palma de la mano derecha y un imán positivo en la palma de la mano izquierda. Ahí armamos un campo electromagnético amplio que fortalece y energiza y equilibra todo de la cintura para arriba. Mientras que en la planta de los pies también tenemos meridianos, en el dedo mayor tenemos el vaso páncreas y también el hígado, en el siguiente dedo el meridiano del estómago, el siguiente dedo no hay meridiano, pero sí hay en el que sigue, ya que es en la vesícula biliar, y en el dedo pequeño tenemos el de la vejiga y en la planta del pie el meridiano del riñón. Lo mismo. Si colocamos un imán de polaridad negativa en la planta del pie derecho y uno positivo en la planta del pie izquierdo, también voy a generar un campo electromagnético que va a fortalecer todos los meridianos y la energía de la cintura hacia abajo. Y acá tenemos materializados los métodos avanzados de las manos, método avanzar solo del lado derecho, cuando hay problemas, por ejemplo, de hemiplegias, cuando los síntomas se lateralizan mucho hacia un costado, eh, cuando hay parálisis, por ejemplo, del lado izquierdo. También hay uno en diagonal, que es en la mano derecha negativo y el pie izquierdo positivo. Este es en diagonal. Aquí alguien pregunta, ¿en todos los protocolos los GAOS van de 1500 aproximadamente? Puede ser más, sí, puede ser hasta 4000, 4500, pero ese gausaje es más bien para la zona lumbosacra, para todo lo que es la zona lumbar, porque son las vértebras más grandes, ¿ya? También lo podemos usar en las rodillas, lo podemos usar en la articulación del hombro, ¿ya? Sí, con mucho cuidado porque son muy fuertes y se pueden lesionar. Bueno, este protocolo en diagonal es especialista en todo lo que es gastrointestinal, ¿ya? Gastrointestinal. Eh, todo lo que es gastritis, úlceras, hernias del hiato, estreñimiento, diarrea, flatulencia, meteorismo, para la gota, ya ayuda mucho. También se puede combinar con pares biomagnéticos, por supuesto. Este es el bansal de los pies, ya el bansal de los pies para fortalecer la parte inferior del cuerpo, que en los casos de próstata, cuestiones ginecológicas, problemas de tobillos, de rodillas, ¿ya? Y puede también apoyar todos los meridianos que corresponden a los pies. Esto podría ser por una lumbociática, aplicamos negativo en la zona lumbar, positivo detrás de la rodilla y negativo en el tendón de Aquiles. Y cuando colocamos estos imanes ahí, hacemos este comando bioenergético, despinzando nervio ciático, separación, movimiento independiente, energía, espacios vacíos entre las articulaciones, tensar las meninges medulares, fortalecer los discos intervertebrales, balance muscular e integración, aumentar el reconocimiento y aceptación, aumentar la flexibilidad, eliminar la desigualdad de todas las articulaciones y aumentar el equilibrio, liberar emociones atrapadas.
También podemos hacer un cinturón de imanes negativos cuando hay lumbago, lumbociática, cuando hay dolor en las caderas, ya la articulación coxofemoral, ya, igual lo podemos hacer. Este protocolo de magnetoterapia es para trastornos del climaterio, ováricos, trompas. Se colocan un imán ancho de unos 50 milímetros de ancho por media hora, 3 veces al día y combinar con el banzal de los pies. Está contraindicado en el periodo menstrual, ¿ya? Ese es el único tema. En caso de problemas de fertilidad, ¿qué protocolo se puede usar? Se puede usar este, ¿ya? Primero, en los casos de infertilidad, tenemos que hacer bioenergética para ver temas emocionales, psicológicos, kármicos, energéticos, de chakras, ¿cierto? Por un lado, y por otro lado también tenemos que ver algunos alcances biomagnéticos, hacer algún par biomagnético infeccioso que esté produciendo ahí algún problema en las trompas, en los ovarios o en el útero, etcétera. Y luego podemos aplicar este protocolo de magnetoterapia con el polo negativo y también podemos hacer comandos bioenergéticos para activar el tema de la fertilidad. ¿Ya? Se puede trabajar de muchas formas. Obviamente la pareja también se trata, ¿ya? Porque a veces hay conexiones ancestrales o memorias de vidas pasadas, o hay muchas causas detrás de la infertilidad. Entonces hay que chequear todo, hay que revisar de manera integral todos los componentes. Aquí para el tratamiento de la artritis y artrosis de los dedos, que los dedos a veces duelen mucho, se inflaman, no se pueden mover. Entonces aquí hay que aplicar con el polo negativo, ¿cierto? Las articulaciones involucradas, unos 20 minutos, unas 2 veces al día, por unos 7 días. Luego hay que ir haciendo masaje en esos dedos, ¿cierto? Para lograr movilidad. A pesar de que el polo negativo disminuye el dolor, desinflama, al desinflamar vas a poder mover la articulación del dedo. También la polaridad negativa estimula la producción de colágeno, de elastina, aumenta la circulación, la oxigenación y de esa manera se puede ir mejorando mucho, mucho, mucho una artrosis de dedos, por ejemplo. Este es un comando bioenergético con imanes para bajar la fiebre. Colocamos imanes negativos en la articulación del codo, en la ingle y en la planta de los pies, todos en negativo, ¿ya? ¿Dónde dice comando dónde? ¿En la fertilidad o en la fiebre, Marcela? Ah, sí, puedes hacer el comando de articulaciones, que está al comienzo de la clase. Perfecto. Comando bioenergético para bajar la fiebre. Y hacemos este comando. Eliminar confusión neurológica del termostato corporal, eliminar la debilidad, la temperatura alta y colocar la temperatura equilibrada, sentada y estable. Activar los portales de salida, barbilla, axila, manos y dedos, pies y dedos, colon, vejiga y genitales. Llevar la temperatura a 36,5 grados Celsius, reducir la fiebre cambiando el efecto termostático general y específico del cuerpo, limpiar y fortalecer el sistema linfático. Y lo ponen por 10 minutos y vuelven a medir la temperatura. Si falta, hacen otra ronda más. Bueno, les voy a compartir más protocolos de magnetoterapia. Acá tenemos más protocolos.
¿Se ve en pantalla la próxima presentación? Sí se ve. Sí, sí, sí. Ok, gracias. También es posible equilibrar todas las glándulas del cuerpo. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, podemos testear aquí por la glándula pineal, la hipófisis, tiroides, paratiroides, el timo, el páncreas, ovarios, testículos suprarrenales. Y si no, derechamente los ponemos todos. Este tratamiento puede ser preventivo, se puede usar una vez al año, se puede hacer, o bien se puede trabajar solamente en la glándula que está afectada. Por ejemplo, hay una alta prevalencia en problemas tiroideos, entonces trabajan la tiroides, ¿ya? También hay problemas en el páncreas, en las suprarrenales, en los ovarios, entonces con esto podemos regular todas las funciones de las glándulas endocrinas. Se debe colocar un imán negativo y otro positivo junto a la glándula afectada eh, y haces este comando bioenergético. Fortalecer la conexión de cada una de las glándulas con el sistema nervioso central, mente, sistema linfático, circulatorio, energético. Fortalecer en forma óptima la producción y distribución de hormonas a todo el cuerpo, eliminar confusión neurológica, karmas, estrés y emociones atrapadas a cero. ¿Ya? 15-20 minutos ponemos los imanes ahí de 18 por 5 y con eso andamos bien. También podemos aplicar imanes para equilibrar el sistema nervioso, sobre todo cuando hay cuadros de ansiedad, angustia y estrés. Colocamos un imán negativo en la cervical atrás y otro positivo en la zona del sacro. También podemos colocar un imán positivo en el plexo solar y otro negativo atrás en las cervicales, ¿ya? Para estimular el nervio vago, reducir el estrés. Lo podemos poner de 15 a 20 minutos. También lo podemos usar en el hígado graso, negativo positivo ancho de los 50 milímetros, ¿ya? Se puede colocar ahí unos 20 minutos, unas 2 veces al día, por unos 7 días, combinar con el banzal de las manos, tomar harta agua imantada, y de esa manera vamos trabajando el hígado graso. También podemos trabajar la hipertensión arterial colocando un imán negativo en la carótida derecha, unos 15 minutos más o menos, combinar con el banzal de las manos y hacer este comando bioenergético. Disminuir la densidad de la sangre, aumentar la hidratación de la sangre, aumentar el flujo suave, disminuir el flujo turbulento, remover la toxicidad, disminuir la acidez, iones positivos, campos electromagnéticos positivos, aumentar la alquimia, iones negativos, campos electromagnéticos negativos, integrar sangre al sistema linfático, integrar sangre a energía, integrar sangre al corazón, vasos sanguíneos, eliminar confusión neurológica y liberar emociones atrapadas, liberar el estrés, harta agua imantada, bajar la sal. Y acá a la izquierda tenemos un protocolo de magnetoterapia para las fracturas en cualquier parte del cuerpo. Colocamos un negativo arriba de la fractura, uno positivo abajo de la fractura, esas polaridades distintas para que se atraigan y así pegue ese hueso, ¿cierto? Para restablecer rápidamente la fractura y se produzca la consolidación o el callo, ¿cierto? Aplicamos unos 20 minutos por unos 6 días, luego descansamos una semana y continuamos y podemos combinar con el banzal de las manos de los pies dependiendo de dónde esté la fractura. Y hacemos este comando bioenergético. Elimina la resistencia de unión entre tejidos, células, fibras, terminaciones nerviosas, capilares, tejidos que rodean la mucosa, fortalecer el sistema linfático en la zona afectada, fortalecer y tensar las células, moléculas, átomos y partículas de los huesos, fortalecer la conexión de la zona o parte del cuerpo dañada con el sistema nervioso, equilibrar cuerpo, mente y espíritu, activar células madres en las zonas fracturadas y en los osteocitos, potenciar todo al 100%.
Esto que está acá es un comando bioenergético para eliminar quistes, miomas, bultos, encapsulaciones, piedras, nódulos en cualquier parte del cuerpo. Si tengo un nódulo en la mama, un quiste o un mioma en el útero, o tengo un bulto, no sé, en la rodilla, me coloco en esa zona un imán de polaridad negativa por una media hora y hago este comando. Por lo menos lo hago unas 3 veces seguidas, día por medio, en una semana, para echar a andar el tratamiento. Y digo, eliminar, quitar, borrar a cero, osificaciones, calcificaciones, mineralizaciones, desecho de toxinas, cristalizaciones, células enfermas, contaminadas, cancerígenas, miasmas, tumorales, gérmenes, bacterias, virus, parásitos, hongos muertos o latentes, desintegrarlos en células, moléculas, átomos y partículas, todo esto por separado en forma de energía y libre de movimiento, abrir espacios virtuales vacíos en las células para drenar y expulsar, maximizar las conexiones linfáticas para drenar y expulsar del cuerpo. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una mama. Nosotros podemos preguntar, por ejemplo, ¿hay algún factor de alteración en la mama derecha? ¿Hay algún problema en la mama izquierda? Si marca que no, no hay. Y si marca que sí, sí hay. Entonces digo yo, ¿qué es lo que hay? Hay un nódulo, hay un quiste, hay una calcificación, hay una adenopatía. Y luego, trazando líneas imaginarias verticales y horizontales, hago este cuadrante y puedo preguntar en qué cuadrante está el nódulo. Y ahí coloco el imán negativo positivo, 10 minutos, para despolarizar y luego continúo solo con magnetoterapia, solo aplicación de polaridad negativa, unos 10 minutos, 15 minutos, unas 2 veces al día por 7 días, luego descanso una semana, después sigo. Y hago este comando que recién vimos acá. Bueno, también hay formas de aplicar imanes en triadas para dolores en la espalda alta, dolores en la espalda baja, para equilibrar y enderezar la columna y todas las articulaciones del cuerpo, para dolores que hayan en esa zona, ¿ya? Y hacemos este comando bioenergético. Eliminar las desigualdades del cuerpo, izquierda, derecha, izquierda, arriba, abajo, abajo, arriba, enfrente, atrás, enfrente, adentro, fuera, fuera, adentro. Fortalecer todo para que esté centrado, equilibrado y estable. Eliminar emociones atrás. También podemos colocar imanes encuadrados. Podemos colocar en la espalda media alta y en la zona lumbosacra para dolores musculares o articulares o de la columna que la persona pueda tener. Y hacemos el mismo comando anterior. Todos tus imanes se ponen en la camilla y el paciente se tiende encima de ellos. Uñas encarnadas, hernias en cualquier parte del cuerpo, hernias femorales, inguinales, umbilicales, gástricas, incisionales. Colocamos un imán negativo en esa zona, ya unas 2 veces al día, unos 20 minutos por unos 7 días, luego evaluamos y hacemos este comando bioenergético. Eliminamos debilidad de los tejidos, liberar emociones atrapadas, karmas y conexiones ancestrales, disminuir la degeneración del tejido afectado por la hernia, aumentar la regeneración del tejido lesionado, fortalecer y tensar peritoneo 100%, aumentar la producción y distribución y transporte de la hormona del crecimiento hacia la zona de la hernia para cerrarla, aumentar la hidratación y oxigenación de todas las capas de la piel, fortalecer y aumentar el grosor de la hernia, epidermis, capa subcutánea, fascia, músculo, peritoneo de la zona de la hernia, tensar cada capa de la piel, grasa, subcutánea, fascia, músculo, peritoneo de la zona de la hernia para que sea cerrado. También podemos trabajar hernias en la columna, ¿ya? Igual lo mismo, colocamos donde está la hernia un polo negativo, una media hora, 2 veces al día, 7 días,
y hacemos el comando bioenergético este, ¿ya? También podemos ocupar protocolos de magnetoterapia para fortalecer la vejiga, ¿ya? A veces en la vejiga hay incontinencias, hay prolapsos vaginales, uretrales, uterinos. Se coloca un imán ancho negativo en la zona de la vejiga, ¿ya? A la altura del pubis o también en la uretra. Y hacemos este comando bioenergético. Liberar emociones atrapadas, creencias limitantes en cuanto a la sexualidad de la vejiga del esfínter uretral, liberar traumas y memorias de vidas pasadas ancestrales con respecto a las lesiones de vías urinarias, fortalecer el esfínter uretral al 100%, tensar y levantar la vejiga caída, fortalecer los músculos del piso pélvico, conectar el esfínter uretral con el sistema nervioso central, equilibrar la presión dentro de la vejiga con la presión en la uretra, fortalecimiento del músculo detrusor, fortalecimiento del chakra raíz, meridiano vasoconcepción, meridiano de la vejiga y riñón al 100%. Esto es para el equilibrio del sistema nervioso central. Como veíamos hace un ratito atrás, colocamos un imán negativo en la zona cervical y otro positivo en la zona del saco para equilibrar el sistema parasimpático. Y hacemos este comando bioenergético. Esto es para equilibrio emocional o mental. Separar y eliminar sensaciones, emociones y reacciones, eliminar pensamiento negativo recurrente involuntario, fortalecer la tríada cuerpo, mente y espíritu, fortalecer todo para que esté centrado, equilibrado y estable, aumentar la fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, agilidad y velocidad, fortalecer y eliminar todas las debilidades, los soportes básicos, la salud, la parte física, las relaciones interpersonales, el trabajo, las finanzas, el tiempo. Esta propuesta es para la depresión. También hay que combinar acá con bioenergética, con pares emocionales, con pares biomagnéticos y con esta propuesta de magnetoterapia más este comando bioenergético. Podemos colocar un imán negativo en la glándula pineal, un imán bipolar pequeño en el entrecejo, otro en el occipucio, y si no, solamente uno negativo es suficiente por unos 15 minutos. Se aplican durante 3 días seguidos, 2 veces al día. Y hacemos este comando bioenergético para la depresión. Eliminar el juicio, autocrítica, pena, culpa, frustración, enojo, ira, tristeza, lágrimas, contenida, desesperación, frustración, emociones negativas, experiencias negativas de la vida y de todos sus efectos acumulados y repetitivos, tuyo y de tus ancestros de esta vida y de todas tus vidas pasadas. Fuerte para estar alegre, fuerte para la felicidad incondicional, fuerte para el buen humor y para reír, fuerte para la paz interior, fuerte para la neutralidad, fortalecer la tríada de los átomos, neutrones, protones y electrones, liberar, eliminar depresión, sufrimiento, tristeza, pena, lágrimas, regresar la energía de la felicidad al centro del alma, al chakra del corazón, aumentar la felicidad, la alegría, el optimismo, el gozo, el sentido del humor, fortaleciendo neurotransmisores a nivel óptimo, fortalecer la glándula pineal al 100%. Arturo, una consulta. ¿Y dónde está ubicado el occipucio? En la nuca, Ah, en la nuca. sí. Ah, ya. Ok, Bueno, gracias. de nada. Bueno, la agua alcalina ya la vimos, ¿cierto? La expliqué muy bien el otro día,
cómo se prepara y los beneficios que tiene esta agua. Eh, y el agua alcalina para los enfermos de cáncer, los que tienen quimioterapia, enfermedades crónicas, los que están convalecientes y postrados, en que está tremendamente afectada su salud, primero se comienza a tomar esta agua alcalina, 4 vasos diarios por 6 días, y luego se continúa con el agua imantada normal. ¿Ya? Ok, vamos a ver la última presentación. Se puede también colocar imanes desde la columna vertebral. ¿Ya? Desde la columna vertebral. Vamos a ver entonces cómo aplicar imanes desde la columna vertebral. Bien, se ve en pantalla la próxima diapositiva, la próxima presentación. Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Entonces podemos colocar imanes desde la columna. Ustedes saben que la columna tiene 33, 34 vértebras. Y en cada una de esas vértebras hay un plexo nervioso del lado derecho y del lado izquierdo que inerva órganos internos. ¿Ya? Entonces, esta propuesta no solamente ayuda a problemas de la columna misma, de las vértebras mismas, como sería el caso de una hernia, ¿cierto?, discal, o un pensamiento de algún plexo nervioso por alguna razón, o algún desgaste de alguna vértebra, sino que también a órganos internos que estén en ese nivel. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cómo trabajamos? Colocamos un imán en la vértebra que vamos a trabajar, negativo del lado derecho, positivo del lado izquierdo. Ustedes saben que en la columna hay 7 vértebras cervicales en el cuello, hay 12 vértebras en la espalda, ¿cierto? Y hay 5 vértebras en la zona de la cintura que se llaman lumbares. Y existen otras también soldadas juntas, que es el sacro y el coxis. Entonces, cada una de estas vértebras tiene un plexo nervioso, tal como ustedes ven acá en esta imagen, que inerva todos los órganos internos, los pulmones, el corazón, el estómago, la vejiga, la laringe, o sea, todo, ¿ya? Y este cableado va al cerebro, va a la corteza cerebral vía médula espinal, ¿ya? Además de los nervios espinales, que también son alrededor de 30, también existen los pares craneales, que están a la altura del bulbo raquídeo, que inervan los ojos, los músculos de la cara, la boca, la nariz, etc. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos un tremendo cableado, ¿sabes? Y todo va a parar al sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central es la computadora, ¿ya? La que maneja todo el funcionamiento del cuerpo, de las células, de los tejidos, de los órganos, todo, ya es regulado por el cerebro. Entonces, debido a todo esto, nosotros podemos trabajar en las vértebras involucradas. Acá queda mucho más claro todavía, ¿cierto? En las vértebras. Por ejemplo, entre la quinta y la novena dorsal, esas vértebras, si colocamos los imanes ahí, nos va a ayudar en las gastritis, en las úlceras duodenales, en la vesícula, ¿ya? Mientras que las vértebras de la 1 a la cuarta dorsal tienen que ver con el sistema respiratorio, las neumonias, insuficiencia cardíaca, para ayudar en los casos de enfisema pulmonar. Y en las vértebras que están más abajo, en la zona lumbar, por ejemplo, entre la tercera lumbar y la cuarta y la tercera sacra, para todo lo que son hemorroides, prolapsos rectales, uterinos, quistes de ovario,
endometriosis y todo eso. ¿Se fija? Entonces nosotros elegimos cuál es la vértebra que tiene que ver con el problema de salud, con la enfermedad, con el órgano, y ahí colocamos los imanes negativos positivos. O si en la columna misma hay una hernia o hay un pinzamiento de algún plexo nervioso o hay algún desgaste de la vértebra, colocamos también ahí los imanes negativos positivos. Acá podemos ver la estructura de una vértebra. Ya vemos que hay un cuerpo vertebral que es la parte más firme de la vértebra. Tenemos un agujero vertebral por donde pasa la médula y todos los plexos nerviosos, los nervios, bañados y protegidos por el líquido cefalorraquídeo. Entre vértebra y vértebra tenemos un disco intervertebral que amortigua ahí la columna, etcétera. Acá vemos los tipos de discos que hay, un disco normal, un disco ya arruinado por alguna infección, por alguna inflamación, por algo. También podemos ver un disco herniado en la columna. Y de aquí en adelante está descrita vértebra por vértebra. Vértebra por vértebra. Por ejemplo, en la cervical 1, ¿ya? Si colocamos los imanes ahí, es para la hipófisis, la pineal, los huesos de la cara, el oído interno. Es bueno para el insomnio, las migrañas, para mejorar la circulación de la cabeza, para la fatiga crónica, mareos, ataques y desajuste nervioso e hipertensión. Y sabemos que hay 7 vértebras cervicales. 3, 4, 5, 6, 7, y cada una tiene órganos específicos. La cervical 7, por ejemplo, ayuda a problemas en los codos, en los hombros, la glándula tiroides, la tráquea, las glándulas mamarias. Luego iniciamos las vértebras dorsales. Y las dorsales son 12, ¿ya? Por ejemplo, la dorsal 7 tiene que ver con el duodeno, con el páncreas, es útil para las úlceras, gastritis y diabetes. La dorsal 9 tiene que ver con las glándulas suprarrenales en los casos de urticarias y alergias. La dorsal 12, por ejemplo, está conectada con el plexo nervioso de los ovarios, los testículos, las glándulas gónadas, el intestino delgado, la circulación de la linfa, cólicos, gases, problemas de gastrointestinales y también algunos problemas de infertilidad o de esterilidad. Sería esa zona, colocar imágenes. Y luego en la zona lumbar son 5 vértebras. La lumbar 5, por ejemplo, ayuda a problemas en las piernas, mala circulación de las piernas, varices en los pies, tobillos, calambres en las piernas, debilidad en las piernas, mala circulación en las piernas, pies fríos, tobillos hinchados. Sirve trabajar en la lumbar 5. Y luego tenemos el sacro y el coxis, en el hueso sacro, ¿cierto? Para los problemas de los huesos de la cadera, la articulación de la cadera, glúteo, chakra sexual. Y en el coxis tenemos problemas en el ano, recto, dolor al final de la espina al sentarse, hemorroides y el chakra raíz. También, mediante un péndulo, ¿ya? O el test de los pies o el test de los pulgares, también podemos preguntar si habría alguna emoción atrapada, por ejemplo, en la columna cervical. Si marca que no, no hay, y si marca que sí, sí hay. Entonces yo pregunto, ¿dónde? La C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Y donde marque, liberamos. Liberando, 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 por ejemplo, miedo a no salir de un apuro, por ejemplo.
Después pueden preguntar si hay alguna emoción atrapada en alguna de las vértebras dorsales. Si marca que no, no hay, si marca que sí, sí hay, y pregunto dónde. O el péndulo mismo a veces se puede decir dónde está. Supongamos que te marquen de 6, dorsal 6. Ahí tenemos una emoción atrapada de celos. ¿Ya? Si marca en la de 9, sería el abandono. ¿Ya? Y así. Después preguntamos si hay alguna emoción atrapada en las zonas lumbares. Y también lo mismo. El péndulo te puede decir mediante el movimiento vertical u oblicuo, o derechamente tú preguntas en cuál de ellas, la L1, L2, L3, L4, L5, o en el sacro o en el coxis. Y eliminas esas emociones atrapadas que a veces producen dolores, molestias. Y así tu columna queda libre, desocupada. Y eso contribuye eh, a la recuperación de los problemas que puedas tener ahí. Bueno, eh, a ver, voy a colocarles un videito sobre la magnetoterapia, así como un resumen, y después voy a colgar este video en el grupo para que lo tengan ustedes y lo puedan escuchar y ver claramente. A Profesor, ver, una consulta. sí, Esta presentación que usted nos mostró ahorita, ¿usted nos la va a pasar o ya nos las pasó la vez pasada que nos mandó toda la información? sí, sí, claro que se la voy a pasar. Todo lo que yo estoy hablando aquí se lo voy a compartir. Excelente, profesor, muchas gracias. Muy bien. ¿Se ve el video de fondo? Sí, se ve. Gracias. Hola, en este video vamos a mostrar aplicaciones locales simples en magnetoterapia. Supongamos que este paciente tenga un problema en la rodilla, problema en los meniscos, que es sumamente común. Ponemos un imán negativo, polaridad negativa, en la rodilla y sujetamos para que no se caiga el imán con una cinta masking tape y lo dejamos ahí unos 20 minutos. Podemos también ir rotando, por ejemplo, colocar directa de frente en la rodilla o alguno de los lados o encima. ¿Ya? Otro ejemplo podría ser que tuviera algún problema en el hombro, ¿cierto? Hombro congelado, manguito rotador o una fractura en la clavícula. Podemos poner un imán siempre polaridad negativa en la zona ahí y siempre vamos a sujetar con una cinta masking tape para que no se vaya a caer. Y lo dejamos unos 20 minutos acá. Entonces, esas serían las aplicaciones locales, en donde hay un dolor, ponemos un imán polaridad negativa mínimo por unos 20 minutos. Y finalmente, supongamos que el paciente tenga un dolor de cabeza o le cueste dormir y ponemos en la frente un imán de polaridad negativa, lo posicionamos acá, también por unos 20 minutos, y eso le va a ayudar a la persona a inducir el sueño o va a reducir el dolor de cabeza. Estas serían aplicaciones locales básicas en magnetoterapia. Ahora, siguiendo con la magnetoterapia, vamos a ver cómo se realizan posiciones, digamos, sistémicas en la camilla. ¿Ya? Entonces, estos serían flejes de sujeción, que son unas latas forradas en un cuero, que son para ordenar los imanes, para que no se desplacen. Entonces necesitamos dos flejes largos, ¿ya? Los ponemos en la camilla, así, calculando más o menos la columna, el tamaño de la columna de la persona, y vamos colocando imanes de esta manera, ¿ya? Cosa de completar y que abarquen en la columna completamente.
Este es un protocolo del sistema nervioso central que es muy útil para fortalecer, equilibrar el sistema nervioso central, el cerebro, la mente, para que la persona se relaje, se equilibre su sistema emocional. Entonces ponemos en la camilla así y el paciente entonces se sienta acá con los pies hacia allá y estos encima de los imanes de la columna. Otra forma es alternar las polaridades y vamos girando los imanes, cosas que queden de esta manera, ¿ya? Eso sería otra forma de aplicar los imanes en la columna. Entonces, una vez que nosotros posicionamos los imanes en la camilla con las polaridades negativas hacia arriba, el paciente pasa la camilla, se sienta y se tiende hacia atrás. Entonces ahí la persona está recibiendo todo el campo electromagnético negativo de las polaridades de los imanes directo a la columna vertebral, en donde están todos los nervios, los plexos nerviosos, está el líquido cefalorraquídeo y todo ese circuito del sistema nervioso central a través de la columna y de la estructura del cerebro va a producir una serie de efectos beneficiosos para la salud de la persona. Entonces la persona puede permanecer ahí más o menos unos 20 minutos. Esta sería otra manera de un protocolo sistémico de imanes en magnetoterapia, que es el protocolo de articulaciones o facies, en donde nosotros colocamos un polo negativo en cada una de las articulaciones del lado derecho, negativos hacia el cuerpo, por ejemplo, en la articulación del hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla y el tobillo al final. Y del lado izquierdo ponemos positivo hacia el cuerpo en la articulación del hombro, debajito, en la articulación del codo, debajito, en la articulación de la muñeca ponemos otro positivo, en la articulación coxofemoral de la cadera ponemos positivo, debajo de la rodilla positivo y en el tobillo positivo. Entonces del lado derecho negativo, del lado izquierdo positivo en cada una de las articulaciones. Eso sería el protocolo de articulaciones o facies. Ahora vamos a ver cómo podemos trabajar el sistema de chakras. Siempre es importante tener ordenaditos los imanes para poder trabajar bien, identificar bien las polaridades y esto nos puede ayudar. Entonces vamos a poner un imán de polaridad negativa en cada uno de los centros energéticos, chakra raíz, segundo chakra, plexo solar de las emociones, el chakra del corazón, cuarto chakra, quinto, el de la comunicación, sexto, en la frente, y el último, séptimo chakra, colocamos una bandita de esta para sujetarlo en polaridad negativa, lo ponemos en la corona, en el séptimo chakra, ahí, y el sexto acá. Entonces tenemos en cada uno de los centros energéticos un imán que nos va a ayudar a equilibrar rápidamente todos los centros energéticos. Lo podemos dejar 5 o 7 minutos ahí, ¿ya? Esa sería una forma también de activar todos los chakras de una sola vez. Y luego vamos retirando los imanes, los retiramos y tenemos todos nuestros chakras ya activados, armonizados, centrados y equilibrados. Este protocolo se llama drenaje linfático, utilizado en magnetoterapia. Sirve para problemas linfáticos, edema, retención de líquidos, inflamación de los tejidos, activar circulación linfática, remover acúmulos de toxicidad en áreas claves del cuerpo. Ponemos un imán a la altura de la clavícula, ponemos otro imán a la altura del plexo solar, en el abdomen, donde está la cisterna de Beckett, y finalmente un imán a la altura de la ingle, en los ganglios inguinales. Por unos 20 minutos se dejan estas polaridades negativas hacia el cuerpo, trabajando, y nos va a ayudar a mover, a equilibrar, a reforzar el sistema linfático, muy útil a veces en enfermedades bien puntuales. Esta es otra forma
Es otro protocolo utilizado en magnetoterapia en la modalidad sistémica. Otra de las posibilidades en el trabajo con imanes dentro de la magnetoterapia, tenemos un trabajo con el sistema del retorno venoso, muy importante para los várices, las piernas inflamadas, úlceras varicosas, etc. Entonces ponemos un imán positivo en la planta del pie derecho, lo afirmamos con cinta masking tape. Luego colocamos un imán polaridad negativa en la planta del pie izquierdo, ponemos negativo, derecho ponemos positivo en las plantas de los pies y colocamos dos positivos detrás de las rodillas, en el hueco popitleo, y colocamos un imán polaridad negativa en los maléolos internos, un hueso del tobillo que hay acá, ponemos ahí negativo. Siempre lo sujetamos con cinta masking tape, que es muy útil, y polaridad negativa en el maléolo interno del tobillo. Entonces tenemos positivo detrás de las rodillas, hueco popitleo, para activar la circulación, negativo en ambos maléolos internos y positivo en la planta derecha y negativo en la planta izquierda. El retorno venoso, principalmente este protocolo es para activar la mala circulación de las extremidades inferiores, problemas de varices, úlceras varicosas, vasculitis y trombos que pudieran haber en las extremidades inferiores. Utilizamos imanes positivos detrás de la rodilla hacia el cuerpo, en el hueco popitleo, y imanes en el pie, en la planta del pie derecho positivo y en la planta del pie izquierdo negativo, y en ambos maléolos internos del tobillo negativos, y lo dejamos unos 20-30 minutos. Eso va a mejorar, va a activar la circulación no solamente de la sangre, sino también del sistema linfático. Muy importante. Ahora vamos a ver un clásico dentro de la magnetoterapia, el famoso método Banzal, que sale muy bien descrito en los libros. Entonces vamos a poner un imán ancho positivo en la palma de la mano izquierda, ahí, y un imán negativo en la palma de la mano derecha, acá. Vamos a ponerlo ahí. Esto se llama el Banzal de las manos y está trabajando el sistema energético de la cintura hacia arriba, apoyando todos los órganos y todos los sistemas que están en la parte superior del cuerpo. Los que veíamos anteriormente tienen un efecto más fisiológico, más físico. Estos, en cambio, trabajan y apoyan la parte energética del cuerpo. Por lo tanto, es una muy buena combinación. Además del Banzal de las manos, está el Banzal de los pies. Entonces colocamos un imán negativo en la planta del pie derecho, lo sujetamos con una masking tape y una polaridad positiva en el pie, en la planta del pie izquierdo, como se muestra acá. Este es el Banzal de los pies y trabaja de la cintura hacia abajo. Todo lo que está la pelvis, ¿cierto? Las extremidades inferiores, los pies, y va a trabajar el sistema energético, todos los meridianos que están en la parte inferior del cuerpo. Entonces estamos apoyando y energizando el sistema energético de los meridianos del cuerpo de la persona. Un buen complemento tanto en la parte física como energética. Como ustedes pueden ver, en magnetoterapia en realidad hay hartas modalidades de cómo poder aplicar los imanes. Otra, Banzal 1, tenemos los pies. También podemos hacer, por ejemplo, el Banzal del lado derecho. Ponemos negativo en la mano derecha y positivo, perdón, positivo en el pie derecho, del lado derecho. Y esto va a trabajar todo lo que es el lado derecho, como en los casos de hemiplegia o órganos que se lateralizan de este lado.
También tenemos el bansal del lado izquierdo, ponemos negativo en la palma izquierda y colocamos positivo en la planta del pie izquierdo. Entonces tenemos negativo, positivo del lado derecho para problemas que se lateralizan desde ese lado. Y tenemos otro bansal bien interesante que es que colocamos un imán negativo en la palma derecha y ponemos uno positivo en la planta del pie izquierdo. Este es en diagonal, si se fijan, ¿ya? Y es para problemas gastrointestinales, muy efectivo a nivel energético. Otra de las posibilidades de la magnetoterapia. Otra posibilidad de trabajar en magnetoterapia es a través de las triadas de magnetos. Esto es muy útil para relajación, escoliosis dorsal, estrés, dolor centrado en la región dorsal, en la escápula, en los miembros superiores, contracturas cervicales, dolores musculares en las paravertebrales, une el corazón y las emociones bloqueadas, tensiones por conflictos, por ejemplo como pérdidas de empleo, roturas amorosas, y también actúa a nivel de los órganos internos o viscerales. Entonces el paciente se tiende hacia atrás y está actuando la tríada de magneto en ambas zonas, en la zona superior y en la zona lumbar. En la zona lumbar va a estar trabajando todo lo que es las lumbalgias, las cervicalgias, también arriba, y a nivel emocional actúa en preocupaciones emocionales en la región lumbar, vagos, lumbociática, unos 30 minutos, se deja el paciente tendido ahí. Además tensa y equilibra y alinea la columna vertebral. Otra de las posibilidades en la magnetoterapia es trabajar con imanes dispuestos en cuadrado. ¿Ya? Los imanes se ponen en forma cuadrada en esa distribución como se aprecia en la imagen. Arriba tenemos el la de 2 y el la de 6. Es para el tratamiento de hombros, gastritis, escápula, cardiorrespiratorio, plexo braquial y dorsal. Abajo, en la zona lumbar, tenemos también en la L2 y L5. Situamos los imanes en esa zona para cistitis, sacroiliitis, lumbociática. Esto se deja por unos 20-30 minutos aproximadamente. El paciente se tiende hacia atrás, se tiende, descansa sobre los imanes y eso va a generar una tracción en la columna, una extensión, una elongación y va a ayudar a fortalecer órganos en el tórax y en la pelvis, ¿ya? Esto fortalece, centra, equilibra la columna completa, elimina desigualdades del tren superior, izquierda-derecha, derecha-izquierda, y es muy útil en esos casos. Ok, entonces vamos a abrir acá. Aquí. Y vamos acá. Bueno, ¿qué les pareció todas las posibilidades de cómo poner los imanes en magnetoterapia? ¿Aló? Maravilla, profesor, maravilloso. Gracias. Hoy me ha enseñado muchísimo, profesor, créamelo. Bueno, es una excelente alternativa de tratamiento, dice Marcela. Ok, entonces en un rato más les voy a colgar este video que recién acaban de ver y la clase grabada también del día de hoy y algún otro material por ahí voy a ponerlo en el grupo para que vayan bajándolo a sus computadores y lo puedan imprimir luego. Bien. Excelente, Arturo. Excelente, información muy buena. Me ha Ah, encantado.
Muchas gracias, colega. Sí, sí, toda esa información nueva me he quedado Maravilla. pasmada. Muy buena, muy buena. Principalmente me ha llamado mucho la atención los comandos. Excelentes, excelentes, excelentes. Me ha Bueno, encantado. buenas señoras y señores, nos vemos mañana otra vez a las 7 horas de Chile, 5 Perú, y ahí vayan buscando su horario. Un abrazo, que descansen, nos vemos mañana. Buenas noches. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Adiós. Gracias, profesor. Gracias, descansen, hasta luego. Gracias, profesor.